Dios bendiga a cada uno de los que conforman Casa de Dios. En esta segunda reunión, la reunión de la tarde, estamos creyendo que Dios tiene planes gloriosos para con nosotros y en particular quisiera que pudiéramos enfocarnos lo antes posible en aquello en lo que estamos siendo desafiados para este día, que es la posibilidad de hablar de las primicias. Cuando vamos a este tema, inmediatamente lo relacionamos con una ofrenda fragante, con algo valioso, pero la idea es que hoy podamos ser un poco más amplios, como cada vez que hablamos del tema, siempre motivamos a poder tener la claridad de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera muchas cosas de vos, pero en particular y por sobre todas las cosas te espera a vos. Así que estoy gozoso por todos los que hoy pudieron llegar a la casa, gozoso por todos aquellos que hicieron saber que están incómodos en su sitio y que quisieran estar en la casa, pero por diferentes motivos no pueden estar. Y le pido a Dios que también ministre el corazón de aquellos que pudieran haberse distraído en estos tiempos. Así que creo que el Señor tiene planes gloriosos para nosotros. Quiero simplemente, para no estar en deuda con los de la tarde o con los que están siguiéndonos por las redes, tener una oración por un tiempo de descanso para cada uno de los que estemos a la casa de Dios. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y le decimos: Señor amado, con gratitud de corazón, me apodero de tu promesa. Sé que vos me das descanso, sé que vos me das provisión y sé que me vas a conceder unas vacaciones dignas, llenas de la gracia, llenas de la unción, en familia y para tu gloria. Vos serás el proveedor y yo voy a ser el receptor de cada una de tus peticiones. Guíame para posicionarme correctamente, para estar en el lugar que tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, y entonces recibir todo lo que preparaste de tus riquezas en gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, gracias Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar a hablar de lo que serían las primicias. Dijimos cuando empezábamos a poner a Dios primero en nuestras vidas, y esto significa que en diferentes situaciones tengo que darle ese lugar a Dios. Algunas veces, algunas actitudes me ayudan a meditar en que realmente no está ocupando ese primer lugar. Cuando vamos a este punto, inmediatamente pensamos que el que no pone primero a Dios está absolutamente en el lado opuesto, está en pecado, y pudiera ser que estemos haciendo las cosas bastante bien, pero que a pesar de esto, él no esté reinando, no esté colocado en el lugar donde tiene que estar. Así que la idea es que, según cada uno de nosotros, podamos recibir del Espíritu Santo lo necesario para que cada uno sepa colocar a Cristo en el lugar más alto de su corazón, de acuerdo a los diferentes intereses que cada uno de nosotros pudiese tener, pedirle a Dios que nos dé esa gracia y por la sabiduría que Él pone en nosotros, seguir adelante de acuerdo a su voluntad. Así que no se trata solo de ser buenas personas, sino que debo poner a Dios primero, y esto es aceptar que Él nos ama incondicionalmente. Desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hemos comprendido que el Señor tenía planes que se llevaron adelante no importando el costo, y así los ha cumplido. Por eso es que nosotros debemos inspirarnos en esa actitud de parte del Señor. Luchamos por tener una vida de gracia y por poner nuestras esperanzas en Él, y por supuesto nuestro mayor deseo tiene que ser complacer a Dios. Yo deseo complacer a Dios y mi intención es que podamos en este tiempo aprender a complacer a Dios. Que sea el mismo Espíritu Santo el que hoy nos ministre, de tal manera que podamos ser aquellos que complacen a Dios. Inmediatamente que decimos complacer a Dios, empiezan a aparecer algunas situaciones en nuestro corazón y algunos de nosotros empiezan a decir: pero justo el momento que estoy pasando, justo en medio de la pandemia, justo en medio de esta crisis, justo en medio del panorama que me toca vivir como familia, y entonces empezar a condicionar estas posibilidades. Y hoy quisiera hablar de algunas de esas posibilidades a pesar de.
vamos a hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a salir de diferentes puntos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces poner a Dios primero cuando estamos temerosos, cuando alguno de nosotros está padeciendo esto que todo el mundo padece, temor, que tenemos que confrontar y tenemos que sobrellevar en el amor de nuestro Señor? Se trata entonces sencillamente de confiar en Dios y no en nosotros mismos. Tener temor implica que he puesto la confianza en el lugar que no la tengo que poner. Tener temor implica que en algún momento erré, me equivoqué y terminé confiando más en mí mismo que en el Señor. Juan, versículo 33 del capítulo 16, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor no dice ahora que sos cristiano vas a vencer al mundo, el Señor dice yo vencí al mundo y por eso es que yo necesito estar en unidad con el Todopoderoso Dios. Amén. La idea de compartir desde casa hoy, por supuesto, no fue quedarnos en casa y estar un poco más cómodo que en el mismo templo, aunque el templo que tenemos para la gloria de Dios es precioso y comodísimo, sino que porque estamos aislados por el tema del COVID, así que cumpliendo con el protocolo, así como creo que Jorge en la apertura ya lo había dejado claro, estamos transmitiendo desde casa, pero con la intención de permanecer y de seguir fluyendo en lo que Dios tiene para nosotros, en especial en este día. Así que, habiendo entendido que en el mundo hay aflicciones, yo debo tener la intención de adorarlo en lugar de preocuparme. Debo dejar el miedo atrás y entender que Dios está a mi favor. Si querés bendecir a alguien que esté cerca y decirle Dios está a favor tuyo, podés soltar esa palabra sobre esa vida. ¿Cómo ponemos primero a Dios cuando estamos solos? Cuando alguien sencillamente se alejó de nuestras vidas, cuando alguien nos abandonó, cuando alguien partió, o cuando yo erré y me paré alejándome de alguien. La idea es que debemos poner primero a Dios buscándolo. Dios nos da la fortaleza para que seamos capaces de esperar en Él, aún en el medio de la soledad, y a partir de construir una preciosa relación con el Señor, darme lugar a reconstruir cualquier otra cosa que se haya disuelto. Isaías 40, versículo 31 dice: pero los que confían en el Señor, solo los que confían, están contados en esta promesa, renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que confiamos en el Señor tenemos acceso a promesas de este tamaño. Cuando nadie entiende nuestros sentimientos, Él sí lo está haciendo. Sentimos que hemos sido olvidados, podemos poner a Dios primero, y la idea es que tenemos que manifestar. No hay mejor manera de manifestar que Dios es el número uno en nuestra vida que sirviéndole con todo nuestro corazón. Por eso es necesario que estemos involucrados en el área que fuera, disponiendo nuestro corazón, diciendo y entendiendo que yo no tengo un Dios que está a la mano para cuando lo necesite, sino que tengo un Dios con el que estoy relacionado a través del servicio y para su gloria. ¿Cómo ponemos primero a Dios? Sería otra pregunta. Cuando estamos enojados, los de la mañana tenían una cara, no. Pero la verdad es que a veces estamos enojados, a veces nos toca transitar por momentos difíciles, a veces pasan cosas que enojan a cualquiera. Aún el mismo enojo parecería no ser tenido en cuenta si se trata de un rato, de un momento. La Biblia cuestiona cuando el enojo permanece por mucho tiempo en mi corazón, cuando llegue la noche y todavía esto esté habitando en mi corazón. La bronca es una señal de que algo está mal. Podemos entonces hoy poner primero a Dios buscando su orientación y le pedimos a Dios que cambie nuestros corazones. Efesios 4, versículo 26 dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. Así entonces seremos mucho más útiles para Dios.
cuando más horas estés enojado, cuando más días estés enojado, cuando más años estés enojado. Los testimonios que he escuchado de gente que ha permanecido enojada por tanto tiempo, de cuánto se ha privado, de cuánto de poderle ser útil a Dios. Era un canal de bendición, la gloria fluiría por esa vida, pero había algo que estaba obstaculizando, algo que estaba trabando el paso de esa gloria, y era ese enojo. Hoy podemos hacer libre nuestra propia vida y dejar que fluya esa gracia a través de cada uno de nosotros, sencillamente porque disponemos nuestro corazón para ser útiles a Dios, impidiendo que el enojo estorbe en nuestra vida. Ponemos a Dios primero entonces cuando perdonamos y también cuando pedimos perdón. Y en cualquiera de las dos actitudes, Dios está expectante para luego comenzar a operar con poder en nuestro favor. Parecería algo tan sencillo, y cuando alguien lo cuenta y lo charla con gente que no es de fe, no puede entender de qué se trata, pero cuando nosotros experimentamos la posibilidad de tener frente a nosotros a un agresor y poder perdonarlo, pasan cosas tremendas en lo celestial. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de quebrar nuestro corazón frente a alguien a quien hemos afectado y pedir perdón, es también en donde suceden cosas tremendas en lo celestial. Y hoy es una muy, muy buena oportunidad para meditar en nuestra condición. ¿Cómo ponemos a Dios primero cuando sufrimos una pérdida? Parecería que cuando hay ese tipo de dolor, nada puede saciarnos, nada puede satisfacernos, sino que esa etapa de duelo aún parecería que no diera resultado. Pero la idea es que tengo que entender que tener duelo no es malo, pero no debo permanecer en duelo. Tengo que entender que tengo por detrás algo mayor. Los cristianos podrían cuestionarse el amor de Dios cuando ocurren estas cosas, que pueden llegar a ser tan tristes. Y si hacemos duelo sin culpar a Dios, creo que estaríamos haciendo lo correcto. Puedo hacer duelo, puedo declarar que estoy dolido por la situación, que lo sufro, pero entender que la voluntad de Dios es perfecta, más allá de cualquier otra situación. Así que cuando yo actúo de esta manera, cuando yo pongo primero a Dios, es cuando el Señor toma la actitud de consolador para nuestra vida y nuestro ser comienza a ser centrado en su nombre. Ponemos a Dios primero al confiar en Él y su promesa de que nunca nos va a olvidar, que nunca nos va a dejar de lado. También podríamos tener otra pregunta más, que es cómo ponemos a Dios primero cuando otros nos rechazan, cuando parecería que uno arma una reunión y no vienen, armo la célula y no llegan, quiero charlar con alguien para comenzar a predicarle y soy rechazado, mi propia familia, que ahora sabe que soy cristiano, me mira de otra manera y cuestiona algunas de las cosas que yo estoy viviendo y haciendo. Vivimos entonces para complacer a Dios. No debo estar enfocado en complacer a nadie más que a Dios. Luego, por supuesto, voy a aprender un orden que el mismo Dios me va a mostrar, y entonces utilizaré toda la sabiduría que Él me da para complacer a aquellos que me rodean. Siempre tendré palabras de aliento, siempre soltaré una palabra de sabiduría, siempre voy a construir en el ámbito que me esté moviendo, pero es necesario que ponga esa prioridad, que mi intención sea complacer a Dios. Nuestra aprobación viene de Dios. Y parte de ser maduro en Dios no es no es permitir que otros nos desanimen, sino que todo lo contrario, pueda entender que Dios nos ha pedido hacer algo y yo debo enfocarme en esto para la gloria de Él. Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, lo dice la palabra. Dios es la respuesta a todo lo que de verdad importa. Actos de disciplina, como ir a la iglesia o servir a otros, solo son parte de poner a Dios primero. También tenemos que fijar un cambio en nuestros corazones para que entonces podamos vivir una vida que complazca a Dios. La pregunta sería para cada uno de nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón, si de verdad creemos que nuestra vida está complaciendo a Dios.
Si tu expresión va a ser tan sindical como para decir con todo lo que hago, con todo, y sacamos el bombo, no tiene mucho sentido. Pero cuando vos estás preguntando si complaces a Dios, Dios pide algo personal a cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos llama, no me exige lo mismo a mí que a vos. Y entonces comienza con que Dios quiere intimidad con cada uno de nosotros. Y está buscando bendecir a través de ser complacido. Complacer a Dios no es sacrificar nada nuestro para que Dios reciba algo que Él no tenga. Complacer a Dios es justamente ser capaz de administrar todo lo que Dios tiene, de tal manera que yo pueda regresarle algo y ese círculo permanezca de tal forma que yo sea siempre bendecido. Entiendo entonces que lo primero es complacer a Dios para ser contado como esos hijos que Él compró a un precio tan alto. Y el enemigo nos distrae de este principio, es que va a ser muy difícil que nuestra vida pueda complacer a Dios. Yo tengo que entender que el enemigo pudiera levantarse de muchas maneras, pero una de las maneras que le está resultando más efectiva, y aún en estos tiempos, es a través de la distracción. Y cuando viene a distraerme, me desenfoca de cosas básicas como esta, el deseo de complacer a mi Señor, a mi Dios. Y eso es lo que tengo que pedirle al Santo que restaure, en especial en este día. Así que hemos visto que no importa la situación que estemos pasando, a través de algunas preguntas meditamos y supimos que pudiéramos salir de cualquiera de esas situaciones en una actitud de victoria, cumpliendo con aquello que está esperando de nosotros. Así que quisiera entender que una de las cosas que complacen a Dios es que podamos separar para Él parte de aquello que Él nos ha dado. Los principios tienen la característica que sus efectos siempre se cumplen. El principio de la gravedad se cumple cuando un objeto es arrojado y termina atraído por la misma tierra. El principio de la siembra y de la cosecha, a mayor o a menor número, siempre termina dando un fruto. El principio de la libertad en Cristo determina que cuando soy libre en Cristo, nada ni nadie puede volver a tomarme cautivo. Así también pasa con los principios de la misma primicia que yo le puedo dar a Dios. Proverbios 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No me quiero quedar en este pasaje porque en algún otro año lo hemos compartido y nos hemos metido un poco más adentro, pero simplemente hiciéramos un ejercicio de elegir algunas palabras. Comienza diciendo que mis bienes deberían honrar al Señor, y luego dice que puedo hacerlo con las primicias de todo un fruto, y entonces inmediatamente suelta la consecuencia de esta actitud, y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y esta imagen no suena tentadora para nosotros, es porque no estamos en el contexto en que fue escrito. Pero cuando hablamos de graneros con abundancia y de lagares que rebosan de mosto, lo que estamos diciendo es que habrá abundancia en todo lo que necesites para tu diario vivir, para vos, para tu familia y aún para poder convidar. Si honras a Dios dándole las primicias, la verdad es que llegará la abundancia. Ni una de las medidas que están contadas acá son medidas limitadas. Dice: serán llenos tu granero. Tan grande sea tu granero, tan grande sea tu fe, tan grande sea tu sueño, así será colmado por el Señor. También luego dice: tus lagares rebosará, y esto es que sobreabundará, que va a rebalsar la bendición. Yo tengo que interpretar correctamente el texto y guardar esta promesa en mi corazón y creerle a Dios, que Dios lo hará conmigo también. Este es un principio que bendice nuestra economía. Las primicias significan darle lo primero, darle a Dios lo primero de todos nuestros frutos.
Dios siempre pide lo primero. El principio de la primicia o de darle a Dios lo primero forma parte del principio general de buscar. Escuche, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El domingo es el primer día de la semana, Dios es el primero en mi corazón, y cuando esto lo vivo de esta manera, todo lo demás llega por añadidura. Cuando yo hago lo que va primero, el Señor se encarga de que venga la añadidura. Yo busco a Dios primeramente, y con mis actitudes, con la forma de dar, con la forma de involucrarme, también pongo a Dios primero. Si Dios está en primer lugar en nuestra vida, todo lo demás, sin falta, también se va a alinear de esta manera. Al contrario, si no nos proponemos colocar a Dios en esa primera instancia, nada estará alineado. Consagrar a Dios debe ser una actitud determinante. Aún en la Biblia nos enseña que sería con nuestros primogénitos. En algún pasaje de la palabra, leemos lo que dice Éxodo 13, versículo 2. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, consagra todo, primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Consagrar es dedicar, es ofrecer a Dios, por culto o por promesa, una persona o una cosa. Dios le está diciendo, dedícame a mí todos tus primogénitos, dedícame lo primero que salga de tus lomos. A Dios le agrada lo primero. Dios siempre ha visto con agrado que le entreguemos nuestros primeros frutos. Génesis 3, versículo 3 en adelante dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda de Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Abel agradó a Dios porque trajo de los primogénitos de sus ovejas, además de lo más gordo, dice la palabra. O sea, le dio a Dios lo primero y lo mejor que tenía. Caín solo trajo una ofrenda, pero no fue de las primicias, de las primeras cosechas. Dios dijo, si bien hicieras, serías enaltecido. Así que, como lo hizo Abel, que trajo su primicia, Dios lo enalteció. Las primicias son un acto de fe, y así es como debo interpretarlo. Algo que tenemos que entender de por qué a Dios le agrada tanto que le demos las primicias de nuestros frutos, es porque hacerlo involucra nuestra fe. Todo lo que viene de fe le agrada a Dios. Por eso es que Dios hizo la obra de colocar fe en tu corazón. Hebreos 11:4 declara, cerrando el pasaje anterior, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando Dios le pide a su pueblo que le dé lo primero, es porque le está dando la oportunidad. Recibí esto en tu corazón. Le está dando la oportunidad de usar su fe. Por eso el apóstol Santiago dijo ahí en Santiago 2, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La declaración es clara y precisa y la pregunta nos lleva a tener una respuesta que sencillamente coincide con la pregunta. La fe sin obras es muerta. Y desde luego que se requiere de mucha fe para entregar a Dios lo primero que se recibe. Dios nunca dice, espera a que tu oveja produzca 10, 20 corderos y entonces separa alguno y tráemelo, sino que está diciendo lo primero que sale. Y lo primero que sale es difícil de dar, es difícil de entregar, lo primero cuesta, lo primero es valioso.
lo primero es lo que atesoramos. Todos tenemos claros recuerdos de lo primero que hemos vivido. Todos nos acordamos de la primera vez en el colegio, de la primera vez en una experiencia laboral, nos acordamos del primer culto, nos acordamos de la primera vez que nos hablaron, nos acordamos del primer momento que evangelicé, nos acordamos de la primera cartita de amor, nos acordamos del primero siempre porque es valioso para nosotros y Dios está yendo a esto, está pidiéndonos algo valioso, está pidiéndonos que podamos nosotros decirle al Señor que estamos de acuerdo con Él y que estamos deseosos de darle a Dios lo primero. Creemos que eso es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, nunca dijo que entregasen alguna de las ciudades que conquistarían, sino que le entregasen Jericó, la primera ciudad. A partir de ella, todas las demás serían redimidas. Entiendo que así debe funcionar. Mire lo que dice la versión TLA de Josué 6, versículo 16 y 19. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden: griten con toda su fuerza. Dios nos ha entregado la ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo, como una ofrenda para Dios. Pero acuérdense de no hacerles daño ni a Rahab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. No toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata y el oro, el bronce, el hierro serán dedicados a Dios y deben ponerse con sus tesoros. Ellos pudieron derrotar a la primera ciudad, a Jericó, pero no así la segunda, que aún era mucho más pequeña. Parecería que ahora venía lo más fácil, y en medio de lo más fácil ocurrió que ellos tuvieron dificultades y fueron confrontados por algún grupito de hombres que se defendían. Pudieron derrotar una ciudad murallada y pudieron confrontar a todo lo que había defensivamente hablando dentro y salieron en victoria, pero ahora no. Quizás será por causa de lo que dice en Josué 7, 19 en adelante. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad. Delante de Dios de Israel, confiesa lo que has hecho. No trates de engañarle. Es cierto, le respondió Acán a Josué: he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Sea el Señor el que nos capacite para alejarnos de toda actitud de desobediencia. Acán desobedeció y tomó de las primicias que eran para Dios. Y siempre nos va a pedir que manifestemos fruto. Eso llevó a la derrota y a la misma muerte de Acán y su familia. Las primicias determinan la suerte del resto. Cuando yo estoy llevando primicias, tengo que pensar también que Dios me está involucrando en un acto que tiene que ver con mi relación con Él y que a través de esta relación extiende la bendición hacia el que está cerca mío. Ya entendimos entonces que Dios pone a obrar nuestra fe cuando nos pide nuestros primeros frutos. También estamos entendiendo que nos llama y nos enseña a cómo entregarlo a través de las primicias. Ahora la idea es que podamos meditar si la primicia es consagrada a Dios, cómo será lo restante. Y dice en Romanos 11, versículo 16, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tomamos entonces de
esta palabra del Nuevo Testamento inspiración para entender que para estos tiempos Dios también ha consagrado un tiempo de gloria y nosotros debemos ser los que consagramos delante de Dios el inicio de aquello que seamos capaces y nos atrevamos a soñar y a desear en su presencia. Cristo fue hecho ofrenda de primicia, 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo fue hecho la primicia de los que un día resucitaremos. Él resucitó primero y Dios nos dio su primicia, porque nosotros no haríamos lo mismo. ¿Por qué nosotros no nos atreveríamos a ir delante de Dios con nuestras primicias? Las primicias se producen y esto tiene que ver con ser parte del mismo reino. La Escritura enseña que si entraste a la tierra prometida, traerás de las primicias, es decir, solo si ya entendiste lo que significa habitar en el reino de la fe, en el reino de Cristo, entonces traerás las primicias de tus frutos del año, solo si entraste en la tierra prometida. Pudiéramos usar el ejemplo del pueblo de Israel, que previo a entrar a la tierra prometida habitó en Egipto, que es tipo del mundo, donde no tenía que separar las primicias. Tampoco pudiéramos en el tránsito del desierto decir que estaba exigiéndose las primicias, sino que llega el punto donde, confiados en lo que Dios espera, cuando hay una revelación completa, cuando estamos posicionados, cuando estamos contados como hijos, cuando manifestamos madurez espiritual, es cuando podemos entonces soltar primicia, con todos los beneficios y todo lo que sucede, pero no dejar que las palabras nos tienten y decir que dar primicia trae buena suerte, que dar primicia hace que se multipliquen las cosas así porque sí. De nada serviría que yo esté sembrando en primicias y mi corazón esté completamente desordenado. Yo tengo que dar primicias en todo, tengo que dar primicia en mi relación con Dios, tengo que dar primicia en mi oración, tengo que dar primicia en mi relación familiar, tengo que dar primicia también, por supuesto, y por sobre todo a Dios. A veces en un acto de fe comienzo haciéndolo en esta relación con Dios y luego eso me abre paso a poder acomodar las cosas correctamente en el resto de las áreas. Deuteronomio 26, versículo 1 en adelante dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Cuando vamos a este texto nos encontramos con la palabra traer versus la palabra dar. Algunos de nosotros atentamente y con todo gusto le daríamos a Dios, pero cuando hablamos de traer no se trata sencillamente de dar algo nuestro, sino que estamos entendiendo que todo es de Dios. Dios pide que traiga un porcentaje, como en el diezmo, una parte a su presencia. Dice la Escritura que traerás las primicias de tu fruto. No dice que le darás a Dios las primicias. La razón es simple. Nadie puede dar lo que no le pertenece. Las primicias le pertenecen a Dios, al igual que el diezmo. Malaquías nos enseña en 3, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. Dice claramente, traed y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si
no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. De los ejércitos, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando dice entonces el texto, cuando la palabra nos enseña diciendo traed, y no dice simplemente darle a Dios los diezmos, es porque todo es de Él. Y por eso es que David se atrevía a orar de esta manera en Primera de Crónicas 29, versículos 14 y 16 leemos. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Dios nos da la oportunidad de dedicarle a Él nuestros ingresos, de poder manifestar delante de Él que estamos interesados en separar parte de los frutos, de los materiales, de lo que hemos recibido en este año, trayéndole lo primero al Señor. Cuando traemos lo primero, manifestamos fe, como decíamos hoy, y al traerle a Dios nuestros primeros frutos, estamos expresando que todos nuestros ingresos y todos nuestros frutos le pertenecen a Él, porque no estamos teniendo la intención de quedarnos con una gloria que no es nuestra. Todo lo que Dios hace o pide, lo hace para bendecirnos. Nunca Dios reclama porque necesita algo de nosotros, sino que nos está involucrando con una manera de interactuar con Él que me va a llevar a alcanzar cada una de las bendiciones que Él tiene para mi vida. ¿Cuánto debo traer en el caso de las primicias? Porque ya hablamos entonces de cómo hacerlo y la idea es que cuando llega el momento del diezmo sabemos claramente de cuánto se trata. En cuanto a las primicias, es algo que va a manifestar el Todopoderoso. Es algo que Dios va a poner en cada uno de nuestros corazones. Así como yo determino mi ofrenda, va a ser el tamaño de mi bendición, y así también funciona en las primicias. Dice Deuteronomio 16, versículo 17, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Las primicias son la primera porción de ese fruto del año. ¿De qué tamaño es la porción que vos estás esperando? ¿De qué tamaño es tu sueño, tu deseo? Puede ser una forma de determinar la cantidad. Una manera práctica va a ser hacerlo conforme a la bendición que Dios ya te ha dado, y conforme al uso de lo que vos quieras atreverte en fe, aumentes esto, creyendo que si fuiste bendecido por lo que sembraste o aquello que le trajiste a Dios en la ocasión anterior, seas desafiado a traerle más, para que venga más todavía de parte de Dios. Así vamos a consagrar todo, trayendo al Señor nuestras primicias. Las primicias prueban nuestra fidelidad. Cada creyente es administrador y todo lo que posee está puesto en sus manos por el Todopoderoso Dios. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada creyente debe ser fiel como administrador. Primera de Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. También somos administradores porque Dios, que es dueño de todo, lo ha decidido así. Salmo 124, versículo 1 dice, si el Señor no hubiese estado de nuestra parte, y entonces todo el pueblo debería repetir en coro lo mismo que estaba diciendo quien encaraba el Salmo. Si el Señor no hubiese estado
en todo si el Señor no hubiese estado de nuestra parte. Cada creyente dará cuenta personal a Dios de su administración. Y algún día, aunque parecería que eso queda fuera de la posibilidad de interactuar con Dios, también daremos cuenta de él. Las primicias son una demanda divina. Esto proviene del mismo Dios. El pueblo de Dios estaba llamado a dar primicias por los primogénitos, por los animales, los frutos de la tierra. Si quiere guardar algún versículo, Éxodo 22, versículos 29 y 30, Éxodo 23, versículo 19, Deuteronomio 18, 4 y 5. La idea es que no podríamos demorarnos, lo dice así la palabra. La primicia no se retiene. Nadie estaba eximido de dar sus primicias, lo dicen en estos versículos. A Dios se le ofrece lo mejor de las primicias. Nos enseña esto Números 18, versículo 12, y también Éxodo 34, 26. Las primicias se destinaban al sostenimiento de los levitas. En Números 18, versículo 8 al 13. En la actualidad las primicias son para la iglesia. Las primicias determinan nuestra bendición, determinan la provisión abundante de parte de Dios. Lucas 6, versículo 38 dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También aleja la escasez, rompen maldiciones en nuestra economía. Hechos 4, versículo 34 al 37, dice: pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Cuando escuché la lectura de este texto por primera vez, me llamó la atención cuando en algún momento alguien me lo enseñó desde su visión. Entendí por lo que me estaban enseñando que por la urgencia de la venida del Señor todos se despojaban de los bienes porque entendían que ya no había necesidades de bienes materiales. Pero luego pude ampliar mi visión y entender que nadie que se despoja para Dios queda vacío. El que se despoja para Dios siempre va a tener. Cuando el texto habla de un terreno y no sabemos cuántos más habría, y cuando habla de que algunos vendían sus casas o vendían, lo que estamos entendiendo es que Dios no es deudor de nadie y Dios tiene promesa para aquel que sabe separar lo que es de Dios. También entonces aseguran el fruto del hogar cristiano. Ezequiel 44, versículo 29 y 30, solamente nos quedamos con esta frase: para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando separo de esta manera, reposa la bendición en nuestra casa. Quiero hacer memoria, son las que nos acompañan, hacer memoria sencillamente de lo que sucedió con Abraham. Abraham tuvo un pedido de primicias. Era nada más y nada menos que su primer hijo. Y en esto de ser obediente a Dios, Abraham cumplió con cada paso. Y todos conocemos el relato y muchas veces hasta nos hemos emocionado entrando en cada uno de los detalles, con Abraham caminando por el desierto, llegando hasta un lugar, caminando para juntar leña, para preparar el altar del sacrificio. Luego de prepararlo, el niño preguntándole a quién iban a sacrificar y dónde estaba el sacrificio, y Abraham diciendo que Dios proveerá. Aun cuando él estaba levantando su cuchillo, el Señor se encargó de que aparezca un carnero que había quedado enredado en unas ramas cerca del lugar. Quiero entender entonces que el Señor ve nuestro acto voluntario.
Y a pesar de que ellos pasaron por ese lugar, no vieron a ningún carnero. En ese lugar desértico no había absolutamente nada para presentar como sacrificio a Dios, sino solamente su hijo. Cuando se le dio lo primero a Dios, inmediatamente Dios suplió lo necesario para que haya sacrificio. Debemos entonces hoy meditar en su presencia y tomar la decisión de honrar a Dios. Proverbios 3, versículo 9 que leíamos dice: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces dice: así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Quiero eso para mi vida y le pido a Dios eso para cada uno de los que hoy estamos aquí. Amén. Vamos a usar este tiempo para orar. Pon un poquito de volumen acá. Vamos a usar este tiempo para orar y vamos a decirle juntos al Señor. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Levanta tu voz y le decimos: Padre, es en el nombre precioso de Jesús que te damos gracias por este privilegio, por esta honra de poder estar involucrados en cosas tan altas, tan sublimes. Todos hemos llegado a Cristo en medio de una necesidad, todos hemos visto tender la mano para sanar, para librar, para bendecir, pero hoy en otra dimensión, en otra estatura, nos gozamos en ser aquellos que vos escogiste para revelar tu verdad, para traer tu palabra a nuestro corazón, de tal manera que podamos ser motivados y guiados a poder tener nuestra necesidad, a estar inquietos por poder estar en comunión contigo, de acuerdo a tu voluntad. Señor, queremos complacerte y queremos actuar de acuerdo a tu palabra. Amén. Te ruego, Señor, que toques el corazón de cada uno de los que hoy están en el templo o nos siguen por las redes, y te queremos pedir, Señor, que libres de toda presión, de todo aquello que opera a través de la mente, a través de la carne, que caiga en el nombre de Jesús. Y con la libertad del cielo, solo aquel que percibe esta libertad a través de ya transitar la tierra prometida, podamos, Señor, sinceramente, de corazón, entregar lo que es tuyo, las primicias de todo lo que vos tenés para nosotros. Un acto de fe, apoderándonos de todo aquello que vos ya dispusiste desde siempre a nuestro favor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.